¿Qué tal, mi buen amigo Armando Morales? ¿Cómo estamos? Recibe un afectuoso saludo de tu servidor y amigo Jorge Pérez Hernández desde las tierras veracruzanas, desde la bella Papantla de Olarte, Veracruz. Saludo extensivo, desde luego, para todos los amigos y amigas de este gran proyecto, como lo es Obsesionados con el Terror. Muy bien, amigos, y pues vamos a comenzar para que nos dé el tiempo suficiente y podamos hacer un trabajo digno para todos ustedes. Pues bien, en estas vacaciones de Semana Santa de este año 2025, bueno, este relato con el que vamos a iniciar me lo comparte un joven maestro que apenas está pues abriéndose paso en este mundo del magisterio. Él está ubicado en estos momentos en la ciudad de Jalapa, Veracruz, la capital de nuestro estado, y él se encuentra laborando. Bueno, se encontró laborando durante un tiempo porque pues a todos los profesores iniciales los van cambiando de lugar durante cierto tiempo, pero en uno de sus en una de sus estadías en una escuela donde estuvo, y pues por ahí se encontró pues con un detalle en uno de los salones que le correspondió por las tardes. Había un retrato a un lado del escritorio del profesor, en la pared, un retrato pues de un pequeñito, de un niño, y estaba colgado ahí en la pared a un lado del escritorio, repito. Bien le llamaba la atención el porqué de ese retrato, y en un primer momento él llegó a pensar que se trataba del hijo del profesor que atendía el turno matutino, y durante mucho tiempo pues tuvo ese pensamiento, hasta que más adelante en alguna reunión coincidieron el maestro del turno matutino y él. Y pues en las charlas que se dan entre los profesores, en donde pues el joven maestro le pedía al profesor ya con más antigüedad pues algunos consejos, recomendaciones, pues no todo se puede enseñar en la escuela, en la facultad, y le pedía pues algunos consejos prácticos, algunas sugerencias para mejorar su práctica docente. Y este maestro, el maestro Domingo, pues correspondió a su petición, pues platicándole de su experiencia docente, de sus problemáticas que enfrentó, de lo que le recomendaba o sugería en el aspecto laboral y sindical, hasta que finalmente, en un momento de la charla, él le pregunta acerca de ese retrato que cuelga o está sostenido con un clavito en la pared muy cerca del escritorio. Y el maestro Domingo, un hombre maduro, tiene un dejo de tristeza, un dejo de melancolía, y le platica una historia sucedida unos 10 años atrás, 15 años atrás, cuando él estaba en otro plantel, en otra escuela. Él tenía un grupo pequeño, no más de unas 12, 15 personas. Era un grupo de escuela primaria. A él le correspondió, él conocía prácticamente a todos los niños, porque los profesores también, pues cuando son recién ingreso, pues los van asignando a diferentes grados, primero, segundo, tercero. Y como esa escuela era pequeña y los grupos eran pequeños, pues no había mucho problema en el manejo de los estudiantes. Pero él le había correspondido atender desde un tiempo atrás a ese grupo en particular, y pues los niños estaban acostumbrados a él, y él se había pues habituado, encariñado con los pequeños, particularmente con un pequeñito de nombre Isaac. Este pequeñito tenía varias características particulares. Era más bajito y más delgadito que sus demás compañeros. Sin embargo, tenía un don de gentes, pues carisma. Era un pequeñito agradable, era un pequeñito que pues de inmediato se ganaba el aprecio de las personas. Era muy inteligente, muy sagaz. Todos pensaban que era hijo de profesores. Sin embargo, no era así en absoluto. Su papá era un señor que pues lo podíamos catalogar como milusos. Sabía de plomería, albañilería, electricidad, etcétera, y el señor se ganaba la vida como podía.
La señora pues se dedicaba al hogar, pero en sus ratos libres pues vendía esos artículos de plástico muy famosos que se venden por catálogo. Sus compañeros lo querían muchísimo, lo protegían mucho. Tal parecía que pues no el centro de atención, pero sí el centro de interés, llamémosle así, era este jovencito, más pequeñito y delgadito, repito, que todos los demás. Usualmente en los grupos nunca falta por ahí el bromista, el buscabullas, el picapleitos, ¿verdad? Que anda por ahí molestando a los demás. Pero en este caso, en ese grupo no se daba eso y todos protegían, cuidaban al pequeño Isaac. Y había ocasiones, en que él concluía su labor y pues así con una actitud, un gesto así como de pillín, ¿verdad? Se acercaba al profesor, a su escritorio, con sus manitas atrás y así como muy no queriendo la cosa: maestro Domingo. ¿Qué pasó, Isaac? Como ya terminé mi tarea, me da permiso de ir a comprar un dulce. Obviamente los niños no tenían permiso de salir hasta que no fuese la hora del recreo. Pero cuando el pequeño Isaac iba a ver al maestro con una petición de ese tipo, el resto del grupo en coro: sí, déjelo salir, déle permiso, órale, profe, déjelo salir, que vaya, que vaya. De esa manera es como era el trato del grupo hacia el pequeño Isaac. Y al profesor pues no le quedaba otra: ándale, Isaac, ves a comprar tu dulce o ves al baño donde vayas. El pequeñito, repito, era muy inteligente, pero destacaba que era bajito y delgadito, le faltaba mucho peso para su edad. Y el maestro lo atribuía pues quizás a la genética de los padres o de los abuelos. A Isaac le correspondía ser el abanderado. Sin embargo, pues debido a su estructura física no lo podían poner como abanderado, no iba a poder con la bandera, así que lo habían colocado mejor como comandante, y él se tomaba muy en serio su papel de comandante de la escolta. Y pues esa era la vida del profesor Domingo con su grupo, donde destacaba el pequeño Isaac. Sin embargo, meses posteriores se empezaron a notar que Isaac pues tenía sus ojeritas, se veía pues más delgadito que de costumbre, ya no tenía la misma vitalidad, la misma energía, se notaba pues lento para caminar. El maestro Domingo notaba que este muchachito se sentaba con dificultad y se levantaba con dificultad de su silla. Ya no salía al recreo. Cuando iba a comprar algo se iba por toda la orilla de la cancha, digamos, hasta llegar a la tiendita escolar, hacia la cooperativa, y de ahí se regresaba con mucho esfuerzo. Llegaba agotado. ¿Qué tienes, Isaac? Ay, maestro, es que pues no me siento muy bien, me duele mi espalda, me duele mi cadera, me canso mucho, dice mi mamá que es por falta de vitaminas, y pero no me las ha podido comprar. ¿Te lo recetó el doctor? No es lo que dice mi mamá, que me faltan vitaminas, pero cuando junte un poquito de dinero me las va a comprar. Ay, criatura. Y el maestro Domingo, en un acto de gentileza, pues acude a una farmacia y pide unas vitaminas para, pues llamemos, no pediátricas, pero sí infantiles, si se puede llamar de ese modo. Y se las obsequia Isaac: dile a tu mamá que yo te regalo estas vitaminas, que le da las instrucciones cómo se deben de tomar. El niño quedó muy agradecido. La mamá, en alguna ocasión que va por su hijo a la salida, le agradece al maestro, pero Isaac seguía igual. Llega un momento en que Isaac no se presenta en algunas ocasiones a la escuela, y cuando se llegaba a presentar se veía agotado, se veía mal. El maestro Domingo dialoga con la mamá, y pues si bien no podían pagar un médico particular, pues mire, vamos al centro de salud, vamos al hospital civil, pues el pequeñito pues debe de ser atendido, es un niño talentoso, es un niño brillante. Hay que llevarlo, yo le apoyo, señora. Y pues lo llevaron a ciertas atenciones médicas, y de primera mano
concluyeron los médicos generales que en su momento atendieron a este pequeñín, pues es que presenta un cuadro de anemia, está bajo de peso para su edad, le falta estatura, pues seguramente pues sus restricciones alimenticias debido a sus condiciones socioeconómicas no le han permitido el acceso a una alimentación más equilibrada, más nutritiva, más balanceada, y bueno, lo atienden con la finalidad de que se recupere. Siguió faltando el pequeñito a clases, hasta que en una ocasión, pues por ahí se aparece el pequeño Isaac, pues casi arrastrando su mochila, sus compañeritos lo ayudan, lo llevan al salón, y horas después aparece su mami, muy alterada, buscando al maestro Domingo para pedirle ayuda, porque su hijo se salió de la casa. Resultó que el pequeño Isaac, preocupado porque no iba a la escuela y se estaba atrasando, como pudo, se había bañado, vestido con su uniforme escolar y salido a escondidas de su casa para ir a tomar sus clases porque ya no quería faltar. Cuando su mami se lo llevaba de la escuela, él estaba renuente: es que ya he faltado mucho, mami, yo no me quiero ir, yo quiero tomar mis clases, quiero que me dé clase el maestro Domingo, porque pues yo no quiero seguir faltando. Finalmente el maestro Domingo le dice: mira, hijo, no te preocupes, por las tardes, no todos los días porque no puedo, pero por las tardes, unas 2 o 3 veces por semana, yo voy a ir a tu casa y yo te voy a dar clase particular. ¿Qué te parece? ¿De veras, maestro? Sí, hijo, claro que sí, yo te voy a ayudar, vas a ver. Nada más tu mami me da mi café con pan. Y yo: claro que sí, maestro, claro que sí, muchas gracias. Y pues el buen maestro Domingo, atendía de esa manera al pequeño Isaac en su sillita o en su sillón, o a veces en su cama. Él le daba la clase, llevando por ahí un rotafolios o colocando unas cartulinas en la pared. De esa manera el maestro Domingo atendía al pequeño Isaac. Sin embargo, a pesar de las atenciones médicas, el jovencito, el pequeñín, seguía mal de salud, y es más, estaba empeorando, porque el pequeñito se quejaba de mucho dolor en su espalda, de que había momentos, había días en que no se podía ni siquiera levantar de la cama, o que estar acostado le daba muchísimo dolor. Se pensó en lumbalgia, en ciática, en alguna desviación de discos, pero pues no, nada. El maestro Domingo busca algún apoyo y finalmente, pues entre sus conocidos y amigos, se encuentra con un médico que trabajaba en un hospital especializado ahí en Jalapa. El buen médico, ante el conocimiento de la situación del pequeñito, le dice: pues yo te apoyo, llévalo, y pues ahora sí que a escondidas le hacemos sus evaluaciones, no tendrá ningún costo, de eso yo me encargo. Llevan al pequeñito a ese centro hospitalario donde es atendido, y el diagnóstico que le dan al pequeño, bueno, no al pequeño sino a su familia y al maestro, es que el pequeño presenta un cáncer a nivel de médula espinal, y que es inoperable y que solamente puede ser tratado mediante un trasplante de médula, hallando al donador compatible, y que momentáneamente la alternativa es aplicar la quimioterapia. Así que, pues volviendo a recibir ayuda ante la insistencia del maestro Domingo, se le canaliza al Hospital Nacional de Cancerología en la Ciudad de México. Los padres del pequeño Isaac quedaron obviamente impactados por esa noticia, y sobre todo contemplando la situación económica. Si bien podían obtener alguna ayuda de alguna institución filantrópica, pues todo eso requería dinero. Así que nuevamente el maestro Domingo entra en acción, dialoga con la Sociedad de Padres de Familia y consigue por ahí algún apoyo económico para que la familia, por lo menos la mamá y el pequeño, viajen a la Ciudad de México. Visita algunas instituciones, algunos comercios, gente pues que podía él considerar como pudiente o económicamente solvente, y pues en una cruzada de bondad, pues él consigue un poco más de dinero para enviarlo a la señora. El padre de familia se quedó pues para trabajar donde pudiera y como pudiera para contribuir con más dinero para la causa. El pequeño Isaac estuvo sometido
a quimioterapia durante muchos meses. El maestro Domingo, pidiendo los permisos correspondientes cuando podía, viajaba a la Ciudad de México para hacer entrega de los apoyos económicos y ver a su alumno Isaac. Le daba mucha tristeza al maestro Isaac ver a su pequeñito estudiante cada vez más demacrado, cada vez más desvalido, cada vez más desgastado física y moralmente. Era, según lo refieren, era un cuadro sumamente devastador. Observar en aquella cama de hospital con sueros y demás medicamentos, ese pequeñito acostado cada vez más desgastado físicamente, repito. El maestro Domingo quedaba muy afectado. Trataba de levantarle el ánimo a su muchacho, pero pues le era muy difícil. Hace mención de que llegando a su escuela, pues le pide a sus chicos, a sus compañeros de Isaac, redáctenle una carta, díganle cosas bonitas. A ver, aquí está el papel para hacer la carta y aquí tengo los sobres. Vamos a ver cómo se hace una carta. Una carta se hace así. Les enseña a hacer una carta y ahora escríbanle lo que quieren. ¿Qué le desean a Isaac? Y todos sus compañeros, pues, como pudieron, como lo interpretaron, le escribieron sus cartas a Isaac, las metieron en sus sobres, rotularon los sobres y el maestro señaló que él iba a ser el cartero. Él iba a llevar esas cartas a Isaac. Cuenta el maestro Domingo que esas cartas las recibió Isaac con mucho entusiasmo dentro de su debilidad. Sin embargo, la quimioterapia estaba afectando negativamente a Isaac. Y en un momento de confidencia, cuando su mami salió de la habitación al sanitario con muchas dificultades, con una voz casi inaudible, Isaac le hizo una petición a su maestro: Maestro Domingo, que ya no me pongan nada, ya déjenme así, todo me duele, me causa mucho dolor, me da mucho asco, me da mucha náusea, todo me duele cuando me ponen la medicina, que ya no me la pongan, que me pongan otra cosa para que ya no sienta dolor. Dígale eso a los doctores, maestro, a usted sí le van a hacer caso. Esa era la petición de Isaac, que le caló profundamente al buen maestro Domingo. Cuando la señora sale del sanitario y tiempo después él se despide, cuando Isaac empieza a quedarse dormido, platican ambos y le dice la mamá de Isaac al maestro: maestro, me han dicho que pues no han encontrado una persona, a un donador compatible, y que aparte hay otras personas que están esperando antes que Isaac. Me dicen que pues los efectos de la quimioterapia están siendo contraproducentes y que muy posiblemente ya no se las apliquen, que mi niño tiene sus días contados. El maestro Domingo no supo qué decir al respecto, simplemente pues se despidió de manera cortés, salió de la habitación, buscó un pasillo relativamente solitario, abandonado, y ahí se quebrantó. Se regresó a su escuela, regresó a la ciudad de Jalapa, y cuenta el maestro Domingo que una noche, como eso de las 3 de la madrugada, él estaba en su habitación, en su cuartito que rentaba, cuando repentinamente escuchó con claridad unos pasos pequeños. Él se despierta. No tuvo tiempo de prender la luz de la habitación o la luz del buró, pero cuando se dio cuenta tenía a una figurita a un lado de él, junto a su cama. Con muchas dificultades él levantó un poco la cabeza y distinguió con toda claridad la figura del pequeño Isaac. El maestro Domingo asegura que lo vio bien, que lo vio sonriente. Veía su carita llenita, ya no su rostro enflaquecido que lo había visto meses atrás, portando el uniforme de gala de los lunes, cuando hacían el homenaje, el acto cívico. Ahí lo estaba viendo a unos cuantos centímetros de su cama. Él murmuró: Isaac. Y aquella figurita se acercó y le tocó su cabeza y le murmuró: gracias, maestro, gracias. El maestro Domingo parpadeó ligeramente, y en esos 3 segundos que duró su parpadeo, ya no estaba aquella figura, se había desaparecido. Con muchas dificultades él se levantó, se sentó a la orilla de la cama y experimentó, dice él,
una sensación de una tristeza, una congoja muy grande, y pensó, ¿qué habrá pasado, Dios mío? Se recostó de nuevo, hizo algunas oraciones, durmió de nuevo, se levantó cuando sonó su despertador, se aseó, desayunó, se preparó para salir, llegó a su escuela y poco antes de que tocara el recreo, la secretaria de la dirección, maestro, le hablan por teléfono. Voy, se dirigió a la dirección, levantó el teléfono. ¿Quién habla? Maestro. Sí, soy la mamá de Isaac. Dígame, señor. Isaac ya descansa. Ya se acabaron las penurias, los dolores y los sufrimientos. Ya se fue mi hijo. Acaba de suceder. No, maestro. Fue en la madrugada. Como a las 3, él se fue. La misma hora en que él lo había visto. En la charla breve, la señora le comenta que una de las peticiones de su hijo, unos días antes de, era que, mami, cuando yo me vaya, ponme mi uniforme de gala, ponme mi uniforme que llevo en la escolta. Y así había sido la forma como el maestro Domingo había visto por última vez al pequeño Isaac. Por esa razón, el maestro Domingo, había conservado el retrato del pequeño Isaac y lo llevaba consigo y lo colocaba en cada salón a donde le correspondía dar clases, porque quedó muy marcado por el recuerdo de ese pequeñito que luchó, batalló hasta donde fue posible, pero lamentablemente se fue antes de tiempo. Muy bien, amigos, pues continuamos. Este siguiente relato se desarrolla, según me comentan, allá por la década de los 60s, en un lugar de la Sierra de Puebla. Y pues trata, lamentablemente, pues de un hijo malagradecido que despoja a sus padres de su casa, de su propiedad, los arroja a la calle, los echa a la calle, y su hermana menor, pues ante esa aberración, busca la manera de castigar a su hermano y lleva a cabo pues la petición de ayuda a un hechicero, a un brujo. Muy bien. Bueno, en este relato se cuenta la historia de una familia, el señor de nombre Alejandrino, la señora de nombre Josefina, personas de algún lugar de la Sierra de Puebla, personas indígenas que tuvieron 4 hijos. Las mujeres Cira, Sofía y Elvira, la menor de todas, y Carmelo, el único hijo varón, que era pues el digamos que entre comillas el más pequeño. Pues por cuestiones de tradiciones, de creencias o de costumbres, en fin, y por el hecho de ser el único varón en la familia, los padres, sus señores, al señor Alejandrino y la señora Josefina, pues le brindaron desde pequeño muchísimas concesiones, demasiados privilegios a este muchacho. Cuando él, pues llegada a cierta edad, pues gracias a la labor de los profesores que siempre les estamos indicando a los chicos de que pues hay que salir adelante y ser un poquito más de lo que pudieron ser nuestros padres, porque enfrentaron condiciones diferentes a las que nosotros tenemos ahora. Él manifiesta en su momento la decisión vocacional de que él quiere ser abogado, y los papás con muchísimo sacrificio se lo cumplen, a pesar de que las hermanas, como la hermana mayor, Cira, también había manifestado su interés en cursar una carrera profesional, salir del rancho, salir del pueblo para ir a la ciudad capital, Puebla, pero sin embargo los papás pues no lo autorizaron, no lo permitieron, no lo quisieron hacer. Y lo mismo sucedió con las otras 2 hermanas, Sofía y Elvira. Elvira era de las mujeres, era la menor, y pues era el muchacho Carmelo más menor de todos, para hacer la aclaración. Así las cosas, los señores, a fuerza de esfuerzo, trabajo, sacrificio, logran darle a Carmelo un estudio profesional, y finalmente él se titula como abogado. Sin embargo, en el curso de los años en que él estaba en preparación profesional, pues obviamente los padres no querían verlo, pero él, el muchacho, pues
manifestaba, notaba cierto desprecio por sus orígenes. No era una persona humilde, respetuosa de sus raíces, sino que por el contrario era despectivo con las personas de su entorno. Incluso manifestaba ciertas majaderías para con sus padres, pues por su forma de vestir, por su forma de comer, etcétera, ¿verdad? Ignorando que pues los padres, con todo y su ignorancia y pues todas sus tradiciones antiguas, según su dicho de este muchacho, pues de esa manera le habían costeado sus estudios profesionales. Las hermanas, pues cada quien había agarrado un camino distinto. Elvira era la única que no se había casado. Como no había podido tener acceso a una carrera profesional, pues ella había tomado ciertos cursos, pues de contabilidad, de administración, etcétera, y había logrado empezar a trabajar en algunos pequeños comercios o pequeñas empresas, pues no en el pueblo, sino en la ciudad capital. Regresa finalmente este muchacho a su rancho y comete una atrocidad. Él echa a la calle a sus padres, ya muy ancianitos, los echa a la calle, les arroja por ahí un par de maletas con alguna de sus ropas y los viejitos se ven despojados de su propiedad. No era una propiedad muy grande en cuanto a la casa, aunque sí el terreno era de extensión considerable. El muchacho quería levantar ahí una residencia, echar abajo esa choza, ese jacal, esa cabaña del tío Tom para tener una propiedad digna de él. Por esa razón no le importó echar a la calle a sus padres. Así los viejitos aquellos pues buscaron la manera de sobrevivir, dormían en portales, algunas personas le daban alojamiento por unos días, hasta que finalmente se instalan por ahí a la entrada de una vecindad, de un conjunto de viviendas, y era, según lo dicho, según lo comentan, era deprimente ver a aquellos viejitos arrinconándose por ahí en la entrada para no estorbar el paso de los vecinos, durmiendo sobre cartones o cobijas que personas generosas les regalaban. Esta situación llega a oídos de la hermana menor, Elvira, quien no puede creer que su hermano haya sido capaz de semejante bajeza, y acude desde Puebla capital hasta su pueblo de origen y se encuentra con esa escena de que sus viejitos, sus ancianitos padres, están viviendo en la calle y sobreviviendo gracias a la caridad de las demás personas. Ella acude muy molesta, muy ofendida, muy indignada a reclamarle a su hermano esa atrocidad, esa bajeza. Ella es corrida y ella le dice que eso que hizo no le va a alcanzar la vida para pagar. Y ella pues con mucho sacrificio se lleva a sus padres a Puebla capital y los acomoda como puede en el departamentito, cuartito que ella estaba pagando, pero no iba a dejar a sus padres desamparados. Regresa al pueblo, va a ver nuevamente a su hermano. Nuestros padres no tienen ropa, vengo a que cuando menos me devuelva su ropa. También necesito sus documentos, sus actas de nacimiento para poder darlos de alta en el servicio de salud. Mira, allá atrás de la casa están en unas cajas, llévate lo que necesites porque ya lo voy a quemar. Ella pasa a la casa, se lleva algo de ropa y documentos de sus padres, pero en un momento de descuido del hermano y de alguna persona que era ahora la doméstica de la casa, se lleva también algunas prendas de su hermano, camisa, pantalón, calcetines, etcétera. Se los lleva porque ella ya tenía un plan trazado. Vuelve a su casa y en un determinado tiempo posterior ella acude a un lugar muy famoso, a un pueblito conocido como Cuetzalan, un pueblo mágico en la Sierra de Puebla. Ella tenía conocimiento de que en ese lugar habitaba un hechicero muy poderoso, muy mencionado, muy temido y también respetado. Era un hombre muy mayor cuando ella lo encuentra. ¿Qué buscas, muchacha? ¿Qué se te ofrece? ¿En qué te puedo ayudar? Vengo con usted
para que le aplique un castigo a mi hermano, a tu hermano. ¿Qué hizo tu hermano y por qué quieres castigarlo? La muchacha le explica lo hecho por el hermano y el hechicero comparte su molestia, su enfado, su indignación. Tienes razón, muchacha. Ese hombre necesita ser castigado. Yo te pregunto, ¿qué quieres que le haga? No sé qué es lo que usted puede hacer con él. ¿Me das la libertad para actuar como yo considere conveniente? Haga usted lo que considere conveniente. Pero mi hermano tiene que pagar lo que le hizo a mis padres. Muy bien, muchacha, muy bien. Voy a necesitar algunas prendas, de preferencia íntimas, de tu hermano. Algo me habían dicho al respecto que usted me pediría. Aquí lo traigo. Perfecto, muy bien. Entonces, procederé a lo que me pides. Te voy a cobrar tanto. Muy bien, no lo tengo, pero voy a conseguirlo y se lo pagaré con gusto. El hechicero la cita algunos días después y cuando ella acude a pagar el faltante del trabajo, le entrega, como en otro relato que comentamos aquí, le entrega un extraño muñeco y le dice: este muñeco es especial, está ofrendado, se lo he ofrendado a un asesino que está sepultado en el cementerio de aquí. Ese hombre era un desalmado, debía muchas muertes. El pueblo fue quien lo mató, lo deshizo, pero es un sujeto de alma negra que seguramente no tiene descanso. A él le he pedido el castigo para tu hermano como tú me lo pediste y que me diste la libertad de actuar. Tómalo. Debes de enterrarlo en la casa que habita tu hermano. Cuando se cumpla el castigo, debes de devolvérmelo para que yo lo deshaga y esta alma pueda estar libre de esa atadura. Nadie más puede deshacer este trabajo más que yo. ¿Me has entendido, muchacha? Sí, señor. Y ella se lleva aquel muñeco tan extraño en una bolsa y vuelve al pueblo y se queda con una amistad esperando el momento propicio. Cuando ella supone que no está su hermano, ella entra a la casa. La casa ya estaba siendo remozada, ya estaba siendo mejorada en muchos aspectos. Cuando entra a la casa, efectivamente no está su hermano, pero hay algunos trabajadores ahí, algunos albañiles. Ella se presenta: señores, muy buenas tardes. Sí, señorita. Miren, soy la hermana del licenciado Carmelo. Voy a entregar esto, voy a dejarlo guardado porque él me lo pidió. Sí, pase usted entonces, se parecen mucho ustedes dos, gracias. Cuando ella entra a la casa, se encuentra con que están colocando una especie de columna en medio de la casa y que en la base de esa columna hay cemento fresco. Ella sumerge aquel muñeco en aquel concreto todavía fresco, todavía de consistencia fluida, y grita: ¡ay! Cuando los hombres entran, la encuentran en el piso, con las manos sumergidas en aquel concreto. Señorita, ¿qué le ha pasado? Permítanos. Ay, señores, discúlpenme, ya les eché a perder su trabajo. Es que no vi, me tropecé y caí de bruces, caí de boca aquí, pues sumergí las manos en la mezcla, ya les eché a perder su trabajo. No se preocupe, señorita, no pasa nada. A ver, fulano, lleva a la señorita para que se lave y tú, termina de echar mezcla y darle forma de nuevo a esto. La muchacha había fingido un accidente con la finalidad de que el muñeco quedara al fondo de aquel agujero que estaban rellenando con mezcla con cemento, para darle forma a una columna. Ella fingió que entró por algunas cuestiones, salió y volvió a la ciudad de Puebla. Le encargó a su amistad que le dijera cuáles eran los cambios que notaba en la casa, cuáles eran los cambios que notaba en su hermano. Y entonces, según lo dicho por la amistad, a esta muchacha empezó a suceder lo siguiente. Carmelo vivía solo en la casa que había sido de sus padres, la casa que él les había robado. Pero después de aquella ocasión en que su hermana Elvira había colocado esa ofrenda, ese muñeco en el interior de su casa, empezaron a escucharse los vecinos gritos de auxilio, gritos de desesperación. Poco después ya no eran gritos, eran amenazas y detonaciones de arma de fuego. Carmelo, en el interior de su casa,
le disparaba a algo o a alguien que supuestamente él veía. Los vecinos varias veces reportaron a la policía del lugar que una persona en el interior de su casa estaba haciendo disparos, rompiendo ventanas, y que esos disparos llegaban a las casas de las cercanías. Varias veces entró la policía forzando la puerta y sacando a Carmelo a la fuerza, esposado, sujeto entre varios, y gritaba: está ahí, mírenlo. Los oficiales pues buscaban a alguien en particular, pero no veían absolutamente a nadie. Se llevaban a Carmelo a las celdas, ahí se calmaba, y en más de una ocasión él explicaba ya en tono tranquilo que en su casa rondaba un sujeto muy alto, de rostro deforme como quemado, con sus ropas rasgadas, que presentaban rasgos de quemaduras y que incluso olían a quemado, sus manos descarnadas. No hablaba, no decía nada, solo era un quejido y la intención de aquella entidad de querer sujetarlo. Y no lo imaginaba Carmelo, porque él aseguraba que aquella figura le arrebataba las sábanas o le ponía las manos encima, unas manos malolientes, unas manos que destilaban cierto líquido corpóreo como si fuese sangre o alguna materia purulenta, pero que una vez que él se liberaba de ese ataque, no tenía ninguna marca, no había señales de que algo tuviese en su cuerpo o en su ropa, pero él aseguraba que era una experiencia real, muy vívida. No lo estaba imaginando, no lo estaba soñando. Él acudió a servicios médicos, a especialistas, recibió medicación, pero no había una mejora como tal. Al principio solo era en su casa. Sin embargo, más adelante, aquellas visiones o alucinaciones empezaron a perseguirlo, incluso en la vía pública, en algunos negocios como almacenes. Lo peor vino cuando en algún litigio, en alguna reunión, en algún juzgado, ministerio público, repentinamente tenía esas visiones y pues tenían que sacarlo por la fuerza, porque él aseguraba que ese ente estaba a un lado o enfrente de él y estaba tratando de sujetarlo. Este hombre tuvo que ser recluido por un tiempo. Finalmente es dado de alta con ciertas reservas, vuelve a su casa, donde vuelve a tener aquellas visiones. Se cuenta que en una ocasión él salió pues en ropa interior de su casa, gritando que aquel ente lo perseguía, que aquella especie de zombie que solamente él veía lo estaba persiguiendo. Algunos vecinos, pues ante sus gritos, ante su escándalo, salieron, temieron porque se hiciera daño, lo sujetaron entre varios y él señalaba: ahí está, viene detrás de mí. Se dice que uno de los vecinos, ante la insistencia de esos gritos, de esas arengas, mira fugazmente hacia la entrada de la casa y por unos segundos efectivamente pudo ver una figura como la describía Carmelo en el marco de la puerta. Fue una vista fugaz que duró muy poco tiempo, se desapareció. Finalmente Carmelo fue encontrado muerto en su casa. Él mismo se quitó la vida estrangulándose, ahorcándose. Lo encontraron solamente vestido con su ropa interior y colgando de un cable de una de las vigas de acero, de metal que ahora sostenían el techo de la casa. Ahí lo encontraron colgando. Los vecinos vieron su cuerpo a la distancia a través de las ventanas. Eso fue lo que le comunicó la amiga de Elvira a esta persona, y fue cuando ella regresa a su casa. Como el hombre, Carmelo, no tenía más familia que ellos, ella pidió pues algunos apoyos y se encontró con que pues la casa prácticamente podría ser devuelta a sus padres al no haber herederos oficiales por parte del difunto. Sin embargo, Elvira dijo a sus padres: espérense papás, espérense, necesito hacer algunas composturas a la casa, algunos detalles antes de que volvamos.
con muchas dificultades, Elvira rompió el concreto de aquella columna para recuperar aquel muñeco, porque recordaba la indicación del hechicero. Una vez que se cumple el castigo que me has pedido, que en este caso fue que finalmente Carmelo se quitara la vida, debes de traerme ese muñeco para que yo deshaga lo que hice, porque nadie más va a poder deshacer este hechizo. Una vez con ese muñeco sustraído, ella regresa a Cuetzalan, pero se encuentra con que aquel hechicero ya había muerto. Ella buscó otros brujos, otros chamanes, otros hechiceros, pero se dice que las personas que ella buscó le decían que no podían deshacer ese trabajo, que ese trabajo era muy poderoso y que en vista de que no lo podían deshacer, ella debería de devolver ese muñeco a donde lo había sacado. De lo contrario, ella misma se estaría ofrendando para que ahora esa entidad desconocida y macabra la buscara a ella. De esa manera, Elvira tiene que regresar a su pueblo natal, volver a colocar ese muñeco en aquel lugar como ella pudo. Pues volvió a resanar aquel agujero con concreto, con cemento, y le dijo a sus padres que lamentablemente, dada la muerte de su hermano, no podían volver a ocupar aquella casa hasta que no se resolviera la situación. Era una mentira, porque ella no quería exponer a sus padres a que volvieran a esa casa donde pululaba una entidad macabra. Esa casa quedó desocupada durante muchos años, durante mucho tiempo. Los vecinos aseguraban, y particularmente la amiga de esta señora o señorita Elvira, que ella misma alcanzó a ver en más de una ocasión a una persona muy extraña que deambulaba por los alrededores de la casa, o bien que se veía que se paraba en las ventanas, o en ocasiones en el marco de la puerta abierta, cuando esa puerta, la puerta principal, la habían dejado cerrada con doble chapa. Y pues esa es la historia de este sujeto, un abogado de nombre Carmelo, que despojó a sus padres de su casita y que su hermana, justificada o injustificadamente, lo castigó con la ayuda de un hechicero. Pues estos han sido los relatos que logré reunir para todos ustedes, que espero sean de su entera satisfacción, que logren su objetivo. Y quiero confesarles que el primer relato, la despedida del pequeño Isaac, tuvo para mí un efecto muy particular, porque cuando me lo compartieron y mientras lo narraba, llegaron en mi memoria las pérdidas de estudiantes, de alumnos y alumnas que hemos tenido aquí en mi plantel educativo. Quiero, con el permiso de todos ustedes y el tuyo, mi buen amigo Armando, pues dedicar esta emisión y particularmente este primer relato a aquellos jóvenes y señoritas que lamentablemente ya no están físicamente con nosotros, que a muy corta edad pues han ascendido, ya se encuentran en un lugar pues más bonito, lejos de sufrimientos, quiero pensar, ajenos a cualquier dolor. Quiero dedicar este primer relato a una jovencita que decidió irse, que decidió abandonar este mundo allá por el año 2000 y que compartí con ustedes en un primer relato allá por agosto de 2023, a una jovencita muy alegre llamada Carolina. Posteriormente se fue otra nena de una eterna sonrisa, una nena de nombre Noemí. También se fue más adelante, con pocos meses de diferencia, otra jovencita, muy bonita ella, muy bella, muy guapa, muy simpática, Melissa, ambas víctimas de leucemia. También dedico ese primer relato a un joven muy valiente que siempre tuvo la esperanza de recuperarse, de poder vencer a un cáncer que lamentablemente entró en metástasis y se lo llevó, se fue, el buen César Williams. A principios de este año, otro joven empezó su lucha por la vida. Un malestar aparentemente insignificante fue incrementándose hasta que llegó a imposibilitarlo y se descubrió que era un osteosarcoma, un cáncer en los huesos.
y hace un par de meses pues tuvo que ser amputada una de sus piernas como un primer intento de detener el avance de esta enfermedad. Confiamos, pedimos al Altísimo, todos sus amigos, todos sus maestros y maestras, que pues esa acción, esa decisión de los médicos pues sea útil y no avance más ese mal para que no se vaya tan joven. Él se encuentra, como dijera un buen amigo, en la lucha por la vida. A todos estos jóvenes, niños para mí, con el permiso de ustedes, yo le dedico esta emisión y ese primer relato. Muchas gracias a todos. Que pasen una excelente noche. Su servidor, Jorge Pérez Hernández.